Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. El 5 de noviembre de este año 2024 se dieron las nuevas elecciones presidenciales de los Estados Unidos y pues el resultado ha sido abrumador a favor de los republicanos, a favor de un personaje muy complejo que es Donald Trump, que no exactamente uno podría calificar necesariamente de conservador, pero sí de populista, y ha tenido un triunfo realmente muy sorprendente desde el punto de vista demócrata. Ha ganado el voto popular, ha ganado el colegio electoral. Los republicanos han reconquistado la mayoría en el Senado y aún está por ver qué sucederá con la Cámara de Representantes o la Cámara Baja en los Estados Unidos. Para entender qué pasó en estas elecciones y para dónde va el gobierno Trump, hemos invitado a una joven analista realmente conocedora al detalle de la política norteamericana, Tatiana Dangond, quien es máster en Administración Pública de la Universidad de Georgetown, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externado de Colombia y se desempeña como analista y columnista del diario El Heraldo. Doctora Dangond, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Pues la primera pregunta, ¿por qué triunfó Trump? Realmente hay una especie de asombro entre muchos analistas, hay un asombro muy fuerte en el Partido Demócrata y bueno, si uno pasa la mayoría de los analistas y columnistas de los principales periódicos norteamericanos, pareciera ser que aún no salen del asombro. Por supuesto, yo creo que hay diferentes factores. Primero, una corta campaña por parte del Partido Demócrata. Solo fueron 107 días para la campaña de Kamala Harris, cosa que sin duda jugó a favor de Trump, que venía haciendo campaña desde que perdió las pasadas elecciones. Creo que sin duda no se pudo hacer una lectura correcta. Nuevamente, las encuestadoras se equivocaron, como ha sido tradición ya en todas las pasadas elecciones. Y también se equivocaron de cierta forma en analizar cuáles son las principales preocupaciones del estadounidense. Dentro de esas preocupaciones, sin duda, aunque la economía iba o va mejor de lo que se preveía, Trump logró canalizar una cierta frustración económica sobre los costos de vida en Estados Unidos y logró también canalizar esa frustración dividiendo a la sociedad de cierta forma entre buenos y malos, siendo los malos tal vez los migrantes desde esa perspectiva más, si se quiere, populista de Trump, y logrando, como digo, canalizar unas ciertas frustraciones que hay en cuanto a temas de género, en cuanto a temas de el espíritu estadounidense, en cuanto a una animosidad hacia los migrantes, y todo ese discurso que ha venido dando ya por varios años conecta mucho con algunas de las preocupaciones de los estadounidenses y ha exacerbado tal vez un discurso de odio que la gente o que otros políticos de orden conservador y de orden liberal pues nunca se habían atrevido a hacer. Hay dos fenómenos muy curiosos en esta elección. Por un lado, pareciera ser que los demócratas subestimaron cierto malestar público con el gobierno de Biden y a la vez también subestimaron una serie de críticas alrededor de, digamos, conseguir un candidato mucho más dinámico, mucho más a tiempo, y se dejaron coger de la noche manteniendo a Biden como el candidato para confrontarse a Trump cuando evidentemente no tenía condiciones. ¿Por qué los demócratas se tardaron en tomar decisiones de fondo? La realidad es que Biden, y lo que se comentaba un poco en los círculos de Washington, era que Biden estaba muy apegado a la idea de ser reelegido y que estaba absolutamente convencido de que si él era el candidato, él iba a ganar. Y hubo mucha presión a nivel interno, incluyendo los Obamas, a Nancy Pelosi, a diferentes que intervinieron en su momento para decirle, Biden, usted se tiene que retirar en este momento porque si no, ya todo está perdido. Recordemos que antes de la postulación de Kamala Harris, cuando Biden era el candidato, la desaprobación era casi del 72%, es decir, la derrota habría sido aún más abrumadora. Entonces, ¿por qué se demoraron? Yo creo que hay un respeto y una tradición a que el presidente que está en funciones sea el presidente, pues el candidato, y así lo establecen los estatutos y toda la normativa que rige a estos partidos políticos, en particular el Partido Demócrata en este caso, y eso generó sin duda que no tomaran las decisiones estratégicas que eran necesarias para poder ganar estas elecciones a tiempo. Hay un hecho que es evidente y es que Donald Trump regresa con un triunfo realmente arrollador. Gana el voto popular, gana el colegio electoral, gana la mayoría en el Senado, muy seguramente tendrá el control de la Cámara de Representantes y además tiene 4 años de experiencia y todo parece indicar que se está quitando de encima
a lo que algunos han denominado el establishment conservador, que si bien eran conservadores y muchos de ellos bastante radicales, conocían el Estado y incluso muchos de ellos parecen todavía bastante moderados frente a los nuevos nombramientos. ¿Cómo entender esto? Bueno, primero hay una cuestión de la que se habló mucho y en Estados Unidos y parecía que se planteara como una teoría de conspiración, que era lo de Proyecto 2025, Proyecto de 2025, que era básicamente un proyecto que establecía cuáles iban a ser las medidas que iba a tomar Donald Trump si volvía al poder, corrigiendo lo que ellos consideraban algunos errores de su pasada presidencia. Dentro de esto, pues uno de los que ellos consideraban sus errores es que no estaban preparados para asumir el poder y no estaban preparados para tener el personal necesario para adoptar esos cambios que se quieren rápidamente. Entonces, ¿qué lectura se puede hacer ahora? Pues por supuesto, Trump no está buscando personas moderadas dentro de su gobierno, está buscando personas que sean absolutamente de su línea y que tengan de cierta forma la capacidad de proponer o de más bien adoptar rápidamente los cambios que está buscando. Estamos pensando en una idea de, por ejemplo, deportaciones masivas, que está en la agenda, tal vez en uno de los puntos principales de la agenda de Trump. Desde la perspectiva de los conservadores más moderados, ellos creían que esto era simplemente parte del discurso y no una realidad, porque en la pasada presidencia de Trump las cosas no se movieron tan rápido. Pero lo cierto es que Trump ya estuvo en el poder, Trump ya sabe cuáles son esas deficiencias, sabe que quiere trabajar con gente más de su línea y, por supuesto, si es verdad que quiere llevar adelante todas estas cosas que dijo en campaña y que la gente subestimó. ¿Qué pasó con las mujeres? Uno de los puntos que más esperaba la campaña de Kamala Harris y de los demócratas era una gran participación de mujeres, una gran participación del voto femenino, una activación de los grupos universitarios femeninos, y a la hora del voto se esfumaron. Bueno, yo creo que sí hubo una gran participación de mujeres. Lo cierto es que se cree equivocadamente que a veces las mujeres van a ser o tienen la capacidad de votar o que se cree que votan todas en línea por un solo candidato. Yo creo que esa es una lectura que siempre ha sido equivocada. Hay mujeres conservadoras, hay mujeres que creen en populistas, hay mujeres liberales. Acá, en efecto, lo que pasó fue que se sobreestimó el papel que de pronto podía jugar el tema del aborto que estaba sobre la mesa, que era uno de los temas principales. Pero luego cuando uno va a ver qué fue lo que realmente movió las elecciones, el aborto sí tuvo un porcentaje relevante, pero un porcentaje mucho menor comparado con la política migratoria, comparado, por ejemplo, con la economía y con otros temas que precisamente ocuparon más la agenda que el aborto, a pesar de que la idea del Partido Demócrata fue siempre concentrar o casi que concentrar la mayoría de su discurso frente a la aprobación del aborto en contraposición a la postura de Trump, que derivó precisamente en que se cayera la sentencia de Roe versus Wade. Hay quienes dicen que Kamala Harris además se equivocó en la escogencia del candidato a la vicepresidencia, el gobernador Tim Walz, en vez de Josh Shapiro de Pensilvania u otros posibles candidatos, frente además a un candidato bastante inane en principio como J.D. Vance en el lado republicano. Bueno, yo creo que Kamala Harris fue bastante coherente y consistente con su postura. Ahí pudo haber varios errores precisamente en la escogencia de su vicepresidente y, por ejemplo, Josh Shapiro había podido tener un poco más de relevancia, si se quiere, electoral, y de pronto sí hubo errores en la escogencia, pero hay que tener en cuenta que se escogió en tiempo récord. Esto no cumplió con los procesos usuales de una nominación. Eso es un punto. Y por el otro lado, de la fórmula de Trump, de J.D. Vance, yo creo que él sí logró transmitir un mensaje de si se quiere, de mayor juventud, de una persona que de pronto le hacía contrapeso en edad o que de cierta forma conectaba con Trump en ideas, pero en edad se veía mucho más joven, por supuesto, con mucho más energía. Entonces yo creo que en el caso de J.D. Vance, más bien entró a complementar una preocupación que por supuesto estuvo siempre en la campaña, que fue la edad. Donald Trump con 78 años, Joe Biden también mayor que él. Entonces, creo que entró en esa lógica de hablar sobre un tema de edad. Y en el caso de Kamala Harris, yo creo que el error sin duda fue no buscar un candidato que tuviera más fuerza electoral.
Dejemos un poco la campaña y veamos hacia dónde va. Nombra a Donald Trump como jefe de gabinete a Susie Wiles y ahora está sobre la mesa el nombramiento de Marco Rubio y bueno, está el debate qué va a hacer con los militares, si el Estado Mayor Conjunto va a mantener una actitud independiente como la que tuvo en 2021 con Mark Miles y ahora qué va a jugar. ¿Cómo se va configurando ese nuevo gobierno republicano? Yo creo que, como lo decía inicialmente, la gente subestimó y creía que lo que Trump decía era parte de su discurso y no algo que se iba a traducir en políticas reales y en medidas reales. Y lo cierto es que el mensaje de Trump hoy es: queremos formar todo el equipo rápidamente para que en el momento en que lleguemos podamos avanzar en todo lo que he dicho. O en todo lo que ha dicho. Lo de Marco Rubio, pues puede ser bastante preocupante, en particular para América Latina, por dos razones, o por una razón principal. Marco Rubio, que además sus padres eran o son cubanos. Marco Rubio tiene una postura muy cercana a la de Trump, ha manifestado su total enemistad con la izquierda latinoamericana y eso puede afectar sobre todo la situación en Venezuela, sin pensar lo que podría ser también para Colombia. Pero pensando en Venezuela, Marco Rubio es de la tendencia de sanciones fuertes en contra del régimen de Maduro y esto sin duda, y esto ya se sabe, va a afectar la migración de venezolanos a Colombia, al hemisferio y por supuesto puede promover más la migración de venezolanos hacia Estados Unidos. Entonces es un efecto que se puede prever casi que inmediatamente. Para Colombia el panorama con Marco Rubio será muy similar. Un panorama en donde se puede enfrentar una desertificación en materia de lucha contra las drogas, por el crecimiento de cultivos ilícitos, etc. Pero también hay una cuestión que es mucho más preocupante, si se quiere, desde la perspectiva de Estados Unidos, y es que Trump nombró como zar, o ya anunció el nombramiento de una persona como zar de la frontera, si me permiten esa traducción, que se va a encargar de hacer toda la gestión migratoria y que ha sido pues la persona que estuvo articulando lo que fue la separación de las familias en Estados Unidos, una cosa que sin duda es sumamente preocupante y que viola a todas luces los derechos humanos. Entonces, ¿qué se puede esperar? Pues por supuesto se creía que lo de las deportaciones masivas no iba a ser una realidad, pues lo que se está viendo con estos nombramientos es que puede ser un hecho. Con lo de Marco Rubio se envía un mensaje a China, se envió un mensaje a Irán fuerte, se envió un mensaje también a las izquierdas latinoamericanas y un tema que queda sobre la mesa, por supuesto, es la situación en Palestina, donde precisamente, pues ayer estaba leyendo en el Washington Post que el ministro de Hacienda o el ministro de Economía de Israel advertía que con la llegada de Trump esperaban que una parte del área que está ocupada de Cisjordania ya pudiera pasar a ser de Israel. Así que el panorama desde la perspectiva internacional tampoco es muy alentador. En esa perspectiva internacional hay dos conjuntos de conflictos muy importantes. Uno de los que se derivan desde Ucrania, y uno podría decir hay una especie de entramado global que tiene impacto directo sobre Medio Oriente, así sean conflictos que eran anteriores pero adquieren una nueva dinámica, y Corea y Taiwán. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Cómo va a actuar frente a esto? ¿Cómo prever? ¿Va a intentar separar conflicto por conflicto o va a tratar de entender que hay un entramado global de conflictos mucho más complejo? Yo creo que por la perspectiva de Trump va a haber una política de conflicto por conflicto, porque él tiene una forma de abordar diferente la situación Ucrania-Rusia que la de Palestina-Israel o que puede ser la situación en Taiwán. Hay unas formas en las que se abordan desde diferentes perspectivas. Trump tiene, según se comenta, una relación muy cercana con Putin y dicen que ya ha tenido varias llamadas con Putin en la última semana y que incluso, rompiendo cierto protocolo, tuvo llamadas después de su presidencia con Putin. En el caso pues, de Ucrania, el mensaje está claro. Lo que quieren es que Ucrania no haga parte de la OTAN, por supuesto. Quieren que se llegue a un acuerdo entre Ucrania y Rusia para acabar con el conflicto, y creo que la forma de presionarlo, pues por supuesto va a perjudicar más a Ucrania que a Rusia, porque la forma de presionar este acuerdo precisamente va a ser cortar el presupuesto o los fondos que da Estados Unidos para apoyar a Ucrania. Perdón que la interrumpa, Tatiana, pero la paz en Ucrania entonces huele más a rendición o a una especie de decapitación del Estado ucraniano y la pérdida de la soberanía.
Por supuesto. Es decir, lo que está sobre la mesa es básicamente que Trump pueda entrar a mediar, pero ¿va a mediar a favor de quién? Pues va a mediar a favor de Rusia, que es precisamente el país invasor. Ahora, hay un detalle y es que en el contexto de la guerra en Ucrania, en este momento, la presencia de tropas norcoreanas que ya están en combate, así sea muy pequeño el número comparado con la capacidad de tropas rusas, realmente esto ya cambia la dinámica de la guerra. Ya es una guerra internacional de impacto global que implica a Corea, y de hecho Corea del Sur venía diciendo que está considerando levantar la prohibición de exportación de armas letales para empezar a exportar armas e incluso asistir con inteligencia de manera directa a Ucrania en el combate. Pues esa es una lectura muy sabia, pero la realidad es que Trump lo ve de una forma más simple y más sencilla y cree que esto se puede resolver con un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Y ahí es donde precisamente entra a sufrir la política exterior de Estados Unidos, que no logra entender la complejidad de los conflictos que se están desarrollando y cree que básicamente suscribir un acuerdo entre Rusia y Ucrania es algo que ellos pueden lograr en días y no semanas. ¿Es como una especie de empresocracia envuelta en la plutocracia? Puede ser, puede ser. Ahora, yo creería que en cualquiera de los casos hay que ver también cómo se desarrolla en estas próximas semanas el tema Ucrania-Rusia. Hay que ver también cuál será la posición de Zelensky frente al gobierno de Trump. Parece que también ha habido llamadas y acercamientos. Pero la realidad, y nuevamente lo sostengo, para Trump todos estos conflictos realmente no son la agenda o no son el punto número uno de las preocupaciones de Estados Unidos. Trump realmente lo que quiere es no seguir gastando dinero en el desarrollo de estos conflictos y por supuesto está el tema de la OTAN, que yo creo que es central y es cuál va a ser el futuro de la OTAN con Trump en la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con asuntos dentro de la política interna, por ejemplo, con temas como aborto, educación, salud pública o gasto en ciencia y tecnología? Bueno, empezando por el aborto, la postura de Trump ha sido que los estados quedarían en libertad de definir cómo lo regulan a nivel interno. Eso sin duda podrá afectar el estado del derecho reproductivo al aborto en mujeres en ciertos estados. Ya está sucediendo desde que cayó la sentencia de Roe versus Wade. Lo que va a hacer es que va a empeorar posiblemente el panorama o por lo menos a nivel federal no va a haber una directriz al respecto que proteja el derecho al aborto. Desde la perspectiva de la educación, que es un tema sumamente relevante, Trump ha propuesto la eliminación del Departamento de Educación y de hecho ha advertido, y no sé si tuvieron oportunidad de escuchar esto, que cualquier educación que esté hablando de género o de orientación sexual o de identidad de género, pues va a ser sumamente castigada financieramente. Entonces, de cierta forma, lo que se está estableciendo es una educación de facto mucho más conservadora para Estados Unidos, una educación que de cierta forma desconoce todo el progreso que hay, porque la amenaza que ha dicho Trump es, en el caso en el que yo vea que hay un colegio, una escuela que está promoviendo este tipo de educación, lo que haremos es cortarle la financiación. Entonces, estos son algunos de los temas y de los panoramas que pueden ser más críticos desde una perspectiva liberal. Por un lado, el aborto, por otro lado, la eliminación de este Departamento de Educación y de creación de, más bien, agencias a nivel estatal que se encargarían de la educación y de definir esas políticas. Salud y ciencia y tecnología. Bueno, en salud hay un tema que creo que no va a cambiar, o sea, es decir, la promesa de Trump es no acabar con la política del Obamacare o de Medicare. Sin embargo, se estaba esperando que con un gobierno de Kamala Harris se lograra una ampliación de este sistema de cobertura para otro tipo de gastos, para otro tipo de cuestiones. Entonces, hay que esperar en esa línea. Por supuesto, es una política, como lo digo, menos social y mucho más conservadora, pero hay una promesa de Trump de respetar estos programas. Y desde la perspectiva de ciencia y tecnología, pues habría que ver qué incidencia además juegan otros actores como Elon Musk, que sin duda está jugando un papel fundamental dentro de estas elecciones y sobre todo, pues Estados Unidos es el principal país con China el desarrollo de tecnología e investigación, entonces toca mirar cuál va a ser esa postura. Yo no creo que haya un retroceso notable desde la perspectiva de industria, pero de pronto puede haber restricciones y hay amenazas de restricciones frente a la libertad de expresión en Estados Unidos desde la perspectiva digital.
Como nos quedan pocos minutos, hay una pregunta que tengo muchas ganas de hacerle. Es que este último fin de semana en el periódico New York Times salió en el sector en el parte del magazine, un artículo sobre los trabajos de Robert Paxton, uno de los grandes historiadores sobre el fascismo y el nazismo, y que se había abstenido durante la primera presidencia de Donald Trump de utilizar abiertamente el término fascismo, porque además Paxton dice ha sido devaluado el término, ha sido utilizado frecuentemente y había perdido toda fuerza. Y ahora parece que Paxton lo reconsidera y dice, aquí podemos estar frente a las puertas de algo muy complejo, entre otras, con deportaciones masivas. Y recuerdo otro trabajo de otro historiador que es Timothy Snyder, que justo frente a la primera presidencia de Donald Trump publicó un librito corto que se llama Sobre la tiranía. ¿Cómo entender esos trabajos de Paxton y Snyder de cara a la segunda presidencia de Donald Trump? No me leí el artículo de New York Times, pero sí me leí el libro sobre la tiranía de Snyder. Yo creo que cuando se habla de fascismo, ellos tocan unos puntos, o por lo menos Snyder habla de unos puntos que son muy concretos que prácticamente se cumplen siempre en el discurso de Donald Trump. Es un discurso que además ha generado una fragmentación de la sociedad, como lo decía, y esas fragmentaciones son bastante comunes cuando empiezan a buscar un enemigo, el cual responsabilizan de toda la situación que puede estar enfrentando en un país. En este caso, pues el enemigo parece ser los migrantes. Estas deportaciones masivas implicarían que antes de hacer unas deportaciones, por supuesto, tuviera que hacerse una detención de más de 11 millones de personas en Estados Unidos. Esas detenciones, en este momento ni siquiera existe la capacidad y se desconoce si esto puede traducirse, y da un poco de miedo decirlo, a unos campos de concentración eventualmente de migrantes en Estados Unidos. Estamos hablando no de 1.000 personas, estamos hablando de 11 millones de personas que van a ser perseguidas, pero que además empieza a darse un discurso en las calles que es sumamente violento contra el migrante, y eso hace parte también de ese discurso que sin duda es totalitarista, que puede llevar a un escenario de fascismo, y que no solamente es la política pública, sino también cómo las personas se sienten ahora respaldadas para rechazar a todos los migrantes y se sienten de cierta forma con la facultad de violentarlos física o verbalmente. La última pregunta tiene que ser necesariamente esta. ¿Qué pasa con Colombia en este contexto? ¿Qué pasa con Colombia? Por supuesto, durante el gobierno, siempre que estemos en el gobierno de Gustavo Petro, puede haber un choque, sobre todo desde la perspectiva de la agenda que quiere Estados Unidos para Colombia y lo que Colombia querrá con el gobierno de Gustavo Petro. Lo que decía, puede haber un escenario de desertificación de Colombia como aliado de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Eso podría conllevar a dos temas centrales. Colombia es el país del hemisferio que más recibe fondos de cooperación de Estados Unidos, y por supuesto esto se puede ver afectado si hay un problema de desertificación o si Colombia no cumple con esas metas establecidas en la lucha contra las drogas. Y por supuesto, desde la perspectiva de la paz total, que creo que es un tema central para el gobierno de Gustavo Petro, pues posiblemente haya menos apoyos para el desarrollo de la paz total. Trump fue una de las personas que se opuso de cierta forma a la paz con FARC, y sin duda sucederá lo mismo con la paz total. Ni hablar de los efectos que tendrá para los colombianos desde la perspectiva económica, desde la perspectiva migratoria, y por supuesto toda decisión que se tome frente a Venezuela afectará también al país. Tatiana Dangond, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias.